Buenos días, jóvenes. Con respecto a estos sistemas de funciones ortogonales y a los polinomios ortogonales clásicos, podemos llegar de múltiples formas. Otra de las formas que podemos llegar es por medio de las denominadas funciones hipergeométricas, también denominadas función de Gauss. Veamos lo siguiente. La ecuación hipergeométrica de Gauss y es la siguiente. Tenemos nosotros z que multiplica a 1 menos z, un omega 2' más gamma menos alfa más, y aquí tenemos beta más 1, todo esto multiplicado por z, por este omega prima, menos alfa beta omega igual a 0, va a ser nuestra ecuación 1. Esta ecuación hipergeométrica tiene 3 puntos singulares. Estos puntos singulares son cuando el z es igual a 0, cuando el z es igual a 1 y cuando el z es igual a infinito. ¿Está bien? Cuando es 0 es evidente porque esto se hace 0. Cuando es 1, esto se hace 0. Y cuando es infinito también. ¿Está claro? Entonces, aquí normalmente esta función, o sea, esos puntos, se asumen de la siguiente manera. Imagínense que nosotros tenemos, esta, jóvenes, lo que voy a dibujar es la denominada esfera de Riemann. ¿Está bien? Entonces nosotros, a ver, si con este es suficiente. Tenemos esta esfera. Esta esfera, denominada esfera de Riemann, es una esfera de radio 1. ¿Está claro? Normalmente es una esfera de radio 1. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujarla completo. Entonces nosotros tenemos algo así. Tenemos esta esfera. Entonces, estos puntos singulares se encuentran en el ecuador y en los polos. Normalmente cuando nosotros asumimos una esfera de Riemann, hacemos una correspondencia de esta esfera con un plano. ¿Está claro? Con un plano. Es decir, nosotros asumimos un plano infinito. ¿Está bien? Asumimos un plano infinito. Y hacemos la proyección de los puntos de este plano, de esta esfera, sobre este plano. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿de qué manera hacemos la proyección? Por ejemplo, tomamos aquí un punto y este punto lo proyectamos, o sea, con respecto a este punto, elegimos cualquier otro punto que pase por la esfera y lo proyectamos en el plano. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros tenemos, esta es la proyección de este punto con respecto a este. Es decir, pasa por 2 puntos de la esfera. Todos estos puntos, todos los puntos de la esfera, salvo este, tienen un punto correspondiente en el plano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este punto? Este punto, al momento que yo lo proyecto con respecto a sí mismo, es de esta forma, por lo tanto, no tiene proyección, está en el infinito. Entonces nosotros tenemos, este es un punto singular, este es otro punto singular, ¿está bien? Y los puntos que están en el ecuador son los otros puntos singulares. Entonces, estos puntos singulares se encuentran en los polos y en el ecuador. Eso es lo que nosotros tenemos con respecto a la esfera de Riemann. Es decir,
Estamos haciendo esa proyección. Entonces, si nosotros queremos buscar solución, si buscamos su solución, en forma de serie, jóvenes, todo esto es un plano complejo. Todo esto en términos generales está sobre el plano de los complejos. Entonces, si formamos su solución en forma de serie y elegimos que nuestro primer coeficiente, llamémoslo C sub 0, es igual a 1, e igualamos los coeficientes con potencias iguales, obtenemos lo que se conoce como una serie. Un momentito, jóvenes, dejen todo esto. Ya lo ilustramos, que se queda ahí. Una serie hipergeométrica. ¿Está bien? Una serie hipergeométrica. O también denominada función de Gauss o función hipergeométrica. ¿Está claro? Solamente para precisar algo, como les dije, este es el punto correspondiente a 0, este es el punto correspondiente a infinito. Digamos que este es el punto, el de acá correspondiente a 1, este corresponde a menos 1, este punto que está acá va a corresponder a i y el otro punto a menos i. ¿Está bien? Esos son los puntos. Todo esto es el ecuador. Son los correspondientes al 1 en principio, infinito y 0. Entonces, esta serie tiene la siguiente forma. Jóvenes, solamente se los voy a decir. Todo esto es una teoría que les pido que ustedes la busquen y la revisen. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el W o el omega va a ser igual, porque lo que estamos buscando es omega como función de z. Omega como función de z. ¿Está claro? Este omega es igual a F 2, 1 alfa, beta, punto y coma, gamma, punto y coma, z. ¿Qué significa esta notación que acabo de escribir aquí? Lo voy a hacer un poquito más pequeño, jóvenes, porque necesito espacio. ¿Qué significa esta notación? Este 2 que está acá es el número de parámetros del numerador. En un momento les explico qué significa este. Y este 1 es el número de parámetros del denominador. Esta función hipergeométrica que tiene estos parámetros tiene como solución una serie hipergeométrica que se denota de esta manera. Esta 2 corresponde a este alfa y beta y este 1 corresponde a este gamma. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la forma explícita? Aquí tenemos 1, este 1 es el C sub 0, más alfa por beta sobre gamma, como les dije, 2 en el numerador, 1 en el denominador, multiplicado por z sobre 1 factorial, más
alfa por alfa más 1 por beta más 1 dividido sobre gamma por gamma más 1 y esto multiplicado por z al cuadrado sobre 2 factorial, más y así sucesivamente. Entonces, esta es la función hipergeométrica. Entonces aquí tenemos que alfa, beta y gamma son parámetros y z es la variable. Entonces tenemos que estos que están aquí son los parámetros y esta es la variable. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Profesor, ¿podría repetir por favor qué es lo que representa esa esfera con el plano? Creo que no entendí muy bien. Ya, tengo esta esfera, ¿está claro? Esta esfera la voy a proyectar sobre el plano, de tal manera, entonces para hacer esa proyección voy a tomar lo siguiente. La proyección va a ser con respecto a este punto, trazo una línea que pasa por otro punto, por ejemplo este punto de acá, ¿está bien? Entonces, Sí. todos los puntos del plano, de este plano, pueden ser proyectados como puntos, o sea, todos los puntos de la esfera van a estar en correspondencia con los puntos del plano. Es decir, voy a trazar, por ejemplo, digamos, desde acá, disculpen, digamos, ahí. Esto es la proyección de este punto sobre la esfera, ¿está claro? Porque toda proyección tiene este punto sobre la esfera. Aquí es este punto sobre la esfera. Lógicamente no es un círculo, va a terminar siendo todo el plano. Entonces se logra una correspondencia entre los puntos de la esfera con todo el plano. Ok, entonces por eso el infinito está arriba, porque no se puede proyectar. Exactamente, porque es él consigo mismo, es la tangente. Claro. ¿Está bien? El otro punto singular es el 0 y los otros puntos singulares son los del ecuador. Entonces, eso es más o menos, eso es lo que nos representan los puntos singulares dentro, cuando estos están asociados con una esfera de Riemann. Este se le conoce como esfera de Riemann. Bien. Jóvenes, no necesitaba hacer esto, lo que pasa es, lo hago porque puedo decirlo esto y decirle que su solución tiene esta forma, para que cuando ustedes busquen la información complementaria que necesitan, sepan más o menos en qué consiste o a qué se refiere. Muy bien, veamos lo siguiente. ¿Qué propiedades tiene esta serie? Vuelvo a repetir, jóvenes, busquen. En este momento solamente quiero mencionarles qué propiedades tiene esta serie. Veamos entonces las propiedades. Lo primero, en el círculo unitario, es decir, cuando z es menor que 1, la serie hipergeométrica converge uniformemente. Jóvenes, eso es evidente por la forma que tiene, ¿está claro? Vamos a llevar la serie hipergeométrica al otro lado, simplemente para tenerla como referencia. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Bien, entonces esta serie hipergeométrica converge uniformemente. ¿Por qué? Si es que es menor que 1. Entonces es evidente que es decreciente
y los siguientes términos se hacen cada vez más pequeños. Estas son propiedades que son evidentes. 2. La siguiente propiedad viene de la ecuación, así que también vamos a llevarla al otro lado. Y la siguiente propiedad nos dice lo siguiente. Los parámetros alfa y beta participan simétricamente. Eso nosotros lo vemos de la misma ecuación. Fíjense, alfa y beta, si yo intercambio alfa y beta, obtengo exactamente la misma ecuación. ¿Eso qué significa? Que F21 de alfa, beta, gamma, z es igual a F21 de beta, alfa, gamma, z. Entonces hay una simetría entre ellos. Tercera propiedad. Si estos dos parámetros, alfa y beta, son enteros no negativos o son cero, la serie se corta y se convierte en un polinomio. Es decir, si alguno de estos alfa o beta si ambos son enteros no negativos, significa que su producto es positivo, acá, la serie se va a cortar, va a estar limitada, no voy a tener infinitos términos, entonces voy a tener un polinomio de algún orden correspondiente al valor para el cual se corta. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver aquí. Correspondientemente a esto, si gamma es igual a menos n, si gamma es igual a menos n, es decir, es un entero negativo o cero, entonces esta ecuación 2 no está definida. Y se tiene que utilizar otra solución. ¿Por qué no está definida? Lógicamente, si este es negativo, esto va a comenzar a aumentar, va a pasar por el 0 y va a aumentar. La otra solución que se utiliza en ese caso, a ver, vamos a borrar esto ya, es la siguiente. Omega igual a un z a la n más 1, F21 de alfa más n más 1, beta más n más 1, n más z, z. ¿Cómo hallamos esta solución? ¿O cómo se ha llegado? Esta solución se obtiene mediante la denominada transformación de Liouville. ¿Cuál es la transformación de Liouville? W de z es igual a un z a la sigma u de z.
donde se toma este nuevo parámetro sigma, tal que la ecuación, es decir, la ecuación para esta nueva función, siga siendo hipergeométrica. Es decir, si es que el gamma es negativo, se hace este cambio en la ecuación, en la función, y entonces la ecuación va a tener un corrimiento con respecto a los exponenciales, pero buscamos que siga siendo hipergeométrica. Entonces, en ese momento, tanto el gamma, el alfa y el beta van a tener ese corrimiento, que es el expresado en esta solución. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Bien, continuemos. Continuemos. Y vamos a ver ahora la que se conoce como función hipergeométrica degenerada. Con frecuencia, jóvenes, nosotros cuando vemos los problemas, obtenemos o tenemos que utilizar no la función hipergeométrica que hemos visto anteriormente, sino esta que se denomina degenerada. ¿En qué consiste esta? Este es un F11 de alfa, gamma, zeta. 1, número de parámetros en el numerador, número de parámetros en el denominador. Entonces, ¿cómo llegamos a esta? Este es el límite cuando el beta tiende al infinito del F21, alfa, beta, gamma, zeta. Y esta es igual a la siguiente, a 1. Aquí tenemos más alfa sobre gamma, zeta sobre 1 factorial, más alfa por alfa más 1 sobre gamma, gamma más 1, zeta al cuadrado sobre 2 factorial, más y así sucesivamente. Esta, por si acaso, recibe el nombre de serie de Kummer. Serie de Kummer. ¿Qué ecuación diferencial satisface esta serie? ¿Está bien? La ecuación diferencial que satisface esta serie se obtiene de la anterior por medio de un paso límite, haciendo que el beta tienda al infinito. ¿Está claro? Pero vamos a ver mejor así. Voy a escribirlo. Se obtiene realizando el paso límite, pero si nosotros hacemos el paso límite directamente en la ecuación, no vamos a llegar a lo que queremos, ¿está claro? Porque si hacemos el paso límite todo se hace infinito. Entonces nosotros previamente a eso hacemos lo siguiente. ¿Está bien? Hacemos el siguiente cambio, que z cambie por un z sobre beta. Entonces,
el segundo punto singular, z igual a 1, se convierte en un z igual a beta. Es decir, el segundo punto singular se va a convertir en el z igual a beta, que es el infinito, y con eso vamos a tener ya no 3 puntos singulares, sino 2. ¿Está bien? Entonces, haciendo eso, entonces vamos a obtenemos la ecuación hipergeométrica degenerada. Esta ecuación hipergeométrica degenerada es la siguiente: z omega 2' más gamma menos z omega prima menos alfa omega igual a 0. Esta se denomina ecuación de Kummer. Bien, ¿qué propiedades tiene esta nueva ecuación que nosotros acabamos de hallar? 1. La serie hipergeométrica degenerada tiene radio de convergencia infinito. ¿Está bien? Tiene un radio de convergencia infinito. Además, si nosotros tenemos que el alfa es entero negativo, la serie de Kummer, es decir, esta serie número 3, se corta. Y en consecuencia se convierte en un polinomio. Una siguiente propiedad que tiene esto es lo siguiente: la ecuación 4, es decir, la ecuación hipergeométrica degenerada, ya no tiene 3 puntos singulares, sino tiene 2, nada más. Tiene 2 puntos singulares. Uno en z igual a 0, que es un punto regular, y aquí es importante mencionarlo con exponentes característicos ρ 1 igual a 0 y ρ 2 igual a 1 menos gamma. Ustedes acuérdense cuando hicieron, jóvenes, variable compleja, la teoría de las series. Tenemos, esos son los exponentes por los cuales hay que multiplicarlos. ¿Está bien? Y un punto singular irregular en z igual al infinito. ¿Está bien? Jóvenes, como hemos visto, este punto singular es la unión de los dos puntos regulares que teníamos antes. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente con respecto a esto. El comportamiento de una de las soluciones en el infinito
es exponencial. Es decir, es proporcional a e a la z. A e a la z. 3. La transformación de Liouville es decir, omega z igual a e a la z u z, no cambia el tipo de ecuación. ¿Está bien? No cambia el tipo de ecuación. Esto, si simultáneamente cambiamos z, ¿está bien? Cambiamos, bueno, realmente, o sea, aquí vamos a poner el signo de z. Es decir, cambiamos, hacemos la transformación de Liouville y cambiamos el signo de z, entonces la ecuación no cambia. Entonces, aquí nosotros lo que obtenemos es lo siguiente, que f 1 alfa gamma z es igual a e a la z f 1 gamma menos alfa gamma menos z. 4. Si tomamos la transformación de Liouville, pero esta vez en forma exponencial, de z, de manera que la ecuación permanezca hipergeométrica, su segunda solución es la siguiente: omega 2 de z es igual a z a la 1 menos gamma f 1 alfa menos gamma más 1 2 menos gamma z. Bien, estas jóvenes son las propiedades. Solamente vuelvo a repetir lo que estoy queriendo hacer en este caso. Lo que estoy queriendo hacer en este caso es mostrarles otra forma. Y para eso, entonces, vamos a ver un ejemplo. Como ejemplo, tenemos la ecuación de Legendre. ¿Cuál es la ecuación de Legendre? Es 1 menos x al cuadrado, u 2' menos 2xu' menos lambda u igual a 0. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tiene 3 puntos singulares. ¿Cuáles son? X igual a más menos 1 y el infinito. Para x igual a más menos 1, nosotros tenemos dos soluciones, digamos pz, qz, y estas soluciones tienen polos de primer orden.
Y para el x igual al infinito, nosotros vamos a tener que sus soluciones, p de x, tiene 0 de primer orden, y vamos a tener que nuestro q de x tiene un 0 de segundo orden. Entonces, todas las características que hemos visto para las funciones hipergeométricas, nosotros lo podemos asociar a la ecuación de Legendre y los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre son la primera solución. Ustedes saben de que toda ecuación tiene dos soluciones. ¿Está claro? Entonces, yo les dejo a ustedes como tarea, ejercicio, que investiguen todas las características de estas dos soluciones y qué es lo que significa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿qué se tenía para x igual a infinito? O sea, para x igual a infinito tenemos la solución, o sea, es decir, la solución tiene un 0 de primer orden, el p de x. Es decir, vamos a tener, digamos, por decirlo de alguna forma, 1 sobre x. Es nuestra solución, tiene esa forma. ¿Está bien? Va a tender a esto. Significa que yo puedo eliminarlo. Yo puedo eliminarlo. Esto si es que multiplico por un x. Mientras que para el q de x voy a tener un 0 de segundo orden. Tengo algo así. Necesito un x al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. Ok, profe. Bien, jóvenes, entonces este es un pequeño resumen de las funciones hipergeométricas. ¿Por qué también lo he hecho? Porque existen muchos problemas más adelante en sus cursos cuando ustedes solucionan problemas de mecánica cuántica, y en algunos textos expresan la solución directamente de esta manera. Es decir, hallan la ecuación, llegan a una ecuación hipergeométrica y ponen directamente la solución es esta, tiene esta forma, y por lo tanto, es decir, nos dicen la solución, esta es la ecuación que obtengo, su solución es esta. Entonces ya ustedes pueden trabajar directamente con la solución en esta forma, o dependiendo pueden trabajar con la hipergeométrica degenerada y su solución, ¿está bien? La ecuación de esta forma, la ecuación y su solución. Y simplemente ya trabajan con la solución. Es también algo que pueden ustedes hacer. Lógicamente tienen que saber simplemente cuando la solución converge y en todo caso cuando es un polinomio. Bien, jóvenes, esto es lo correspondiente a funciones hipergeométricas.